Pues vamos a dar la bienvenida al doctor Héctor Balcácer, Amigo ¿no? de la casa. Es un amigo de la casa, un prominente infectólogo que, bueno, trae consigo diversos temas, sobre todo este de la viruela símica, la viruela del simio, ¿eh? La viruela, pues, que está atacando y que no nos deja quietos. Bienvenido, doctor, de nuevo. Ya está en su casa. Aquí Muy le buenos tenemos. días, gracias por la Buenos invitación, días. un placer estar con usted y con las personas que desde sus hogares, ya sea en tiempo real o posteriormente a través de redes sociales, escuchará el contenido de este programa. Ya están Gracias. sanos, doctor, los que alarmaron al país con aquello de la positividad ante esta terrible situación mundial, al menos en República Dominicana. Bueno, se reportaron algunos casos, fueron 2 o 3, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como siempre digo, vamos a colocar el contexto. En este Claro, momento, es lo ideal, es lo ideal. a nivel internacional, hay 80 países en este momento que están reportando viruela símica. Recordar que es símica, no sísmica, porque sísmica eso tiene que ver con terremotos. He escuchado a varias gente Yo también, diciendo doctor, viruela yo también. sísmica. Recordar que es viruela símica Símica. porque procede del simio. Hay que decir que el nombre antes es viruela del mono, lo cambiaron a viruela símica. Yo entiendo que es exactamente la misma cosa, Sí. pero la realidad es que suena más bonito decir viruela símica. También viruela del simio, ¿verdad? Se puede Sí, decir. se puede decir. Yo como Sí. quiera utilizo viruela del mono de manera indistinta. No tengo ningún tipo de problema con eso, pero sí algunas personas entienden que es un término peyorativo para los chimpancés. Entonces, nada, continuando con esto, hay que decir que 80 países en este momento están reportando casos de viruela símica. Hay que decir que ya los casos superan los 23.000 casos de viruela símica. Lo que quiere ha dicho que vamos rumbo a los 24.000 casos posiblemente al día de hoy, ya que el reporte se hace por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el reporte se da a las 5 de la tarde. En el día de ayer, repito, a las 5 de la tarde, el corte fueron 23.860 casos en 80 países. La República Dominicana es un territorio que ha reportado 3 casos de viruela símica en este momento. Estos casos ya están curados, recordar que son casos autolimitados, no es que la gente le dé esta enfermedad y se pasa la vida entera con ella, es una enfermedad que a usted le da y alrededor de 21 días posteriores simplemente esta enfermedad desaparece y las personas simplemente curan. En este momento habían también en observación alrededor de 11 personas, 4 personas que se colocaron en observación por la primera persona que salió positiva, que ya a estas personas se le dio el visto bueno de que podían salir de sus hogares porque no tenían la enfermedad, y posteriormente las otras 2 personas, una en Monteplata y otra en Santiago, que también salieron positivas, se aislaron 7 personas. Y esas 7 personas ya también se encuentran deambulando entre nosotros porque estas personas pasaron el periodo de incubación, el tiempo en el cual el virus dura en el organismo y puede presentar la enfermedad, que es de 21 días. Lo que quiere dejar dicho que en este momento, según las autoridades de salud, no tenemos ningún caso activo en territorio dominicano. Eso no quiere dejar dicho que no debemos mantenernos en observación, recordar que ya se dieron los números, la cifra de visitantes que tuvo la República Dominicana el mes pasado, que fueron cerca de 700.000 personas, lo que quiere dejar dicho que como destino turístico la República Dominicana siempre va a ser un punto en el cual podemos recibir algún visitante padeciendo este proceso. Muy bien. Orientemos igual, doctor, de las medidas que son importantes tomar en cada hogar, cada persona de forma individual, pero también como país para contener esta viruela del mono, a propósito de que la OMS, por un lado en inicio se alertaba, ¿no?, de lo que pudiera hacer esto para el mundo, pero al final también se da un mensaje, si se quiere, para mí, mi modo de verlo, alentador, de que es posible contener y ponerle freno a esta enfermedad tomando las medidas correctas. ¿Cuáles son esas? Mira, lo primero que hay que decir es que recuerda que esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Estamos hablando de un contacto cercano entre personas. Es tanto así que siempre coloco el ejemplo del primer caso en República Dominicana. Fue una persona que viajó de Nueva York a la República Dominicana, se contagió allá en Estados Unidos y aquí presenta la enfermedad. Hay que decir que esa persona viajó en un avión durante 4 horas y ninguna de las personas que estuvieron en el avión con él, que estuvieron en cabina, enfermaron. Lo que quiere haber dicho que es una enfermedad que necesita realmente un contacto cercano, un contacto importante entre seres humanos para que ocurra la transmisión. Por eso, en este momento, todavía se habla de que si usted va a tener relaciones sexuales, se utilicen preservativos. ¿Por qué razón? Porque hasta el 90% de los casos de transmisión de la enfermedad se ha dado aparentemente por un contacto sexual, pero no porque las relaciones sexuales per se tengan que ver con la transmisión, sino por la cercanía que ocurre durante el acto sexual, los besos, los abrazos, las caricias, Claro. la cercanía, el compartir fluidos que se pueden asociar justamente a la transmisión de esta enfermedad. Recordar que no es una ITS.
no es una infección de transmisión sexual, es una enfermedad que se transmite por secreciones y que justamente en este momento los primeros casos que ocurrieron justamente, recordar que tuvimos 2 brotes paralelos, como quien dice, uno que ocurría en Reino Unido y otro que ocurría en España. El de España estuvo muy vinculado a hombres que tienen sexo con hombres, que estuvieron en una fiesta del orgullo gay, se tuvo relación entre varias personas en ese momento, y posteriormente esas personas fueron a Madrid y de ahí ocurrió una transmisión justamente entre esta población. Pero ya hoy en día, y esto es importante que las personas lo sepan, ya hoy en día en los Estados Unidos hay diagnosticados 2 niños con viruela símica. Lo que quiere dejar dicho que esos 2 niños, estamos hablando de niños de preescolar, no tienen relaciones sexuales, no sufrieron agresión sexual. Lo que quiere dejar dicho que tratar de encasillar esta enfermedad como lo que es una enfermedad de transmisión sexual es un error. Es lo mismo que ocurría con el virus de inmunodeficiencia humana al principio, que se quería encasillar que era una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres y de trabajadores y trabajadoras sexuales. Hay que decir que no, hoy en día se sabe que es una enfermedad que se transmite de manera cercana. Entonces, tratando de dar una respuesta a lo que preguntabas, hay que decir que lo más importante aquí es que cualquier persona que tenga algún tipo de manifestación de piel, que aparezca con vesículas, molestias, etc., esa persona debe buscar asistencia médica. ¿Por qué asistencia médica? Porque usted pudiera tener viruela símica sin haberse dado cuenta. Reconocer que todavía en República Dominicana el Ministerio de Salud Pública habla de que no hay transmisión en la comunidad, que todos los casos que hemos tenido han sido importados. Por ejemplo, el primer caso fue una persona que vino de Nueva York, se infectó allá y trajo el caso. Los otros 2 casos fueron personas que tuvieron contacto con personas que vinieron a vacacionar desde los Estados Unidos. Lo que quiere dejar dicho que todavía las autoridades sanitarias de la República Dominicana no hablan de transmisión en la comunidad. Sin embargo, eso no quiere dejar dicho que no pudiera ocurrir en un futuro. Sin embargo, en este momento eso no es lo que se está viviendo. La famosa transmisión domiciliaria. Comunitaria. Comunitaria. Sí. Doctor, escuché por ahí decir que ahí los que nacimos antes de la década de los 80 estamos, si se queda, un poco menos proclive a ser contagiados de esta viruela símica, ¿no? Por un asunto de que pues tenemos las famosas vacunas de aquellos tiempos que automáticamente pues nacíamos, nuestros padres iban raudos y veloces a vacunarnos, ¿no? Sin embargo, esa es la primera pregunta, que puede ser mito, realidad, o igual usted me desmiente. Pero lo siguiente es que, ¿cuán efectivo sería un proceso de vacunación a propósito de esta situación? Mira, tienes toda la razón y la realidad es la siguiente. El último caso de viruela humana de transmisión en la comunidad se dio en el 1976. Lo que quiere decir que si usted nació del 76 en adelante, a usted no le pudo haber dado viruela humana. Lo que quiere decir que eso que le dio a su niño de 12, 14, 15 años no fue viruela, fue varicela, es lo primero. Y la infección por varicela no protege contra infección contra viruela. Eso es lo primero que hay que decir. Número 2, hasta el 1980 se estuvo aplicando la vacuna contra la viruela en el mundo. Lo que quiere decir que si usted nació del 80 en adelante, usted no tuvo forma Está desprotegido de haber sido vacunado contra la viruela humana. ¿Y por qué lo decimos, Balcácer? Pero tú estás mezclando viruela humana y estamos hablando de viruela símica, o viruela del mono. Lo que pasa es que la vacuna contra la viruela humana brinda una protección contra la viruela símica hasta de un 85%. Lo que quiere decir que las personas o que le dio viruela en el pasado, repito, con el último caso en el 1976, si usted nació del 76 en adelante, no le pudo haber dado viruela. Y número 2, las personas vacunadas antes del 80, esas personas tienen una protección de un 85% en caso de que entraran en contacto con la viruela símica o viruela del mono. Bueno, ahí que es bueno corregir los términos, ¿no? Del 88... No, corregir los términos, porque Claro. hay gente que confunde la viruela con varicela. Con varicela, ¿no? claro. Y de hecho, la sintomatología es totalmente distinta. No, ¿Es parecida? ese es el problema, por que eso- las manifestaciones son muy parecidas porque son lesiones Sí. vesiculosas, son lesiones llenas de líquido diseminadas. Entonces, lo que sí es que la viruela símica tiene algunas características que lo diferencian. Número 1, en la varicela usted puede tener lesiones que aparecen como puntitos rojos y después se van llenando de agua, etcétera, y usted puede tener lesiones en diferentes momentos. En la viruela símica, generalmente, casi todos los pacientes tienen una enfermedad que se llama sincrónica. Sincrónica porque todas las lesiones están más o menos en el mismo estadio. O sea, todo el mundo tiene las lesiones más o menos similares. En segundo lugar, la viruela símica, 1 de cada 2 pacientes van a presentar ganglios aumentados de tamaño en diferentes partes del cuerpo.
Y número 3, que esto sí es interesante, en la varicela generalmente las personas reconocen que las lesiones producen escozor o comezón. En la viruela símica las lesiones duelen. Las personas que tienen viruela símica refieren dolor. Es No tanto es así que en los picor, Estados Unidos, dolor. muchas de las personas con viruela símica que tuvieron que ser hospitalizadas fueron personas para manejo del dolor fruto de las lesiones que tenían, Wow. más que por algún otro tipo de complicación. Hay que decir que la última vez que estuve aquí reporté que no había ocurrido ni un solo fallecido todavía por viruela símica. Sin embargo, en el momento en el cual estamos haciendo este programa, hay 5 fallecidos en el continente africano y 4 fallecidos en diferentes partes del mundo. Esos 4 fallecidos están distribuidos de la siguiente manera: 2 personas en España, 1 persona en Brasil y 1 persona en Perú. La persona que falleció en Perú era una persona que vivía con VIH, que tenía una enfermedad avanzada. La persona que estaba en Brasil era una persona que tenía un linfoma. O sea que esas 2 personas tenían su sistema inmunológico debilitado. Y las otras 2 personas que mueren en España hicieron una infección por el virus a nivel del sistema nervioso central. El cerebro se le inflamó, que es lo que se conoce como encefalitis, que es una complicación. Y se cree que estas personas también tenían problemas con su sistema inmunológico, recordando que la mayoría de los casos están ocurriendo en España entre hombres que tienen sexo con hombres, recordando que es una población con altos valores de prevalencia justamente de infección por VIH. Bueno, siempre Un se aprende. placer, siempre, se aprende con el totalmente. doctor Balcácer. Y ya La hemos verdad. hablado del tema con el doctor Balcácer aquí en varias oportunidades. Claro. Entendemos que igual seguirá ocurriendo porque es llevar siempre esta orientación oportuna, sobre todo para que podamos prevenir, que es la clave. Igual lo que hay que tampoco hacer. que haya desinformación. Así que de nuevo, gracias, doctor Así es. Héctor Balcácer, Un por gusto siempre estar tenerle con presto nosotros. a venir hasta acá, sacar A de la su orden tiempo. siempre. Me gusta porque el doctor maneja datos muy puntuales Sí, que nos es conectan así. a nosotros con la realidad de lo que acontece en el momento. Así que enhorabuena a este prominente infectólogo dominicano, nuestro amigo de la casa, el doctor Héctor Balcácer.